Pero la innovación a la que nos referimos es que esto también se altera. Y entonces se hacen tres grupos diferentes. Este primer grupo se toca de manera aproximadamente normal. Pero este segundo grupo se toca de manera muy rápida. Y este de manera muy lenta. Voy a tratar de hacer una onomatopeya, si no se ríen mucho de mí. Esto en el sistema tradicional sería ron, pon, ron, pon, ron, pon. No entendés. Sistema de Sevilla, el paso de la gallega, siendo con regularidad sería ron, pon, ron, pon, pon, ron, ron. Pero lo que se hace en esta innovación a la que me estoy refiriendo es que estos dos primeros tiempos se hacen normales, ron, pon, ron, pon, pon, porrón, porrón. Creo que les suena a ustedes, ¿no? Evidentemente, estos cambios de tempo de por sí afectarían cualquier andar, pero al producirse de manera no gradual, sino súbita, sus efectos resultan aún más desastrosos en el trabajo continuo del conjunto de cualquier cuadrilla, sea de donde sea, pero por supuesto en las de la isla, que con él no consiguen dar dos pasos iguales, rompiendo el principio de igualdad y regularidad que han de tener por definición las marchas. Pero la frenética inventiva de tan dotados creadores no se detiene. Y pronto aparecen los rubatos. Algunos dirán, ¿eso qué? Son suspensiones aleatorias del compás. Se utilizan en la música clásica, en la música sinfónica, pero en la marcha evidentemente no tiene sentido. Esto sobre todo ocurre en los solos de corneta. Esto ya debe afectar más generalmente a todo el que pretende llevar un ritmo estable, evidentemente, ya que durante esos solos el ritmo desaparece por completo para retornar justo cuando los que llevan el paso tienen un pie en el aire o quién sabe dónde. Ellos por instinto intentarán cogerse precipitadamente con el reaparecido ritmo, de lo que puede resultar una solemne cojetada o un espectacular coletazo, o ambas cosas, y estas se repetirán cuantas veces se le antoje a ese Louis Armstrong que va detrás del paso. Para no dejar títere con cabeza, el despropósito ha llegado a contaminar incluso al paso ordinario. ¿Recuerdan que hablábamos del paso ordinario? Era el paso que iba a 120 pasos por minuto. En el tema de los pasos podríamos decir que es el paso de traslado. El redoble tradicional del tambor contiene, como hemos dicho, en cada dos compases los 4 pulsos esenciales de la marcha. Esto, lo que yo he hecho antes con los porrón, en el mundo bandístico, tiene otra onomatopeya. Se utilizan las palabras rau, pau, palau, tau, que significa, cada uno de los toques tiene un sentido diferente. No quiero abundar en detalles, pero más o menos, por aquí había un guardado. El tambor tradicional de marcha militar se toca con la baqueta izquierda, si no recuerdo mal. Se tocan los pulsos. Entonces la baqueta izquierda haría pom, 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 siempre. Mientras que la derecha, al primer toque le hace un redoble, porrón. Al segundo toca a la vez las dos, el tercero toca un poco antes y el cuarto deja que toque solamente el izquierdo. Son 4 toques diferentes. En este el redoble se anticipa, en este se cruza, en este se anticipa de nuevo pero sin redoble y en este ni siquiera hay acompañamiento de la segunda baqueta. Esto se denominaba más o menos RAU, la R más o menos quiere decir redoble, creo que era PAU, PALAU, por aquello de que son 2 PALAU y TAU. Se le cambia la consonante para que se quede claro que este y este no son iguales. Hoy en día realmente casi todas las bandas tocan este segundo igual que el cuarto, igual que el segundo, con las dos baquetas. O sea, no tiene un elemento claro. Pero lo que sí la tiene es que esto
debe ser regular, ya lo hemos dicho antes. La iluminada innovación, la última por ahora, y quizás la mejor de todas ellas, establece una nueva y portentosa distribución de los pulsos, consistente en que entre el tau, o sea, el último de los 4, y el siguiente primero, que sería un nuevo ramo, ahí se introduce una cosa que en música se llama calderón o punto de reposo. Se escribe así. Esto en la práctica significa que se hace una arritmia total, que después vamos a explicarla mejor, porque no quiero desviarme. Esta arritmia produce, decía al principio que la marcha se concibe originariamente para conseguir que un cierto número de personas marchasen, o sea, moviéndose sus pies en un mismo sentido y a un mismo tiempo. Por lo tanto, al menos en las marchas de corte popular, destinadas claramente a eso, no se pueden dar rubatos, ni retardando, ni acelerando, ni calderones, como hemos dicho, ni nada que pudiera alterar la regularidad del ritmo. Y esto debe observarse por principio en todo tipo de marcha. Adquiere un valor especialmente inviolable en las marchas destinadas al desfile de grupos ordenados, como es el caso de las tropas o de las cuadrillas que portan las andas procesionales. Este último invento ya lo había detectado yo antes, pero el colmo de la aberración fue, no hace todavía un año, saliendo de un acto celebrado aquí mismo, cuando pasaba una de esas agrupaciones musicales haciendo un pasacalle. Venía como de capitanía, calle Real arriba, a los sones de una conocidísima marcha militar. Eso sí, versionada para metales. No podía dar crédito. La banda venía cojeando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganando Barlovento con hipo. La marcialidad de una obra maestra, rota por una estúpida moda. La más genuina y marinera marcha de la Armada, hecha pedazos en la isla, por una banda de la isla. No se entiende. No se puede entender que, siendo correcta nuestra forma de hacer las cosas, o al menos de hacer esta cosa, renunciemos a ella en favor de otra forma, que a veces puede estar, como en esta ocasión, equivocada, y que en la mayoría de los casos nos viene impuesta por una pacata novelería, o lo que es peor, por una irracional moda. Dice Javier María, en alusión a los contrasentidos que se dan en la vida: hay gañanes descomunales que dictan la moda y la vestimenta de los educados, los cuales les hacen misterioso y absoluto caso. Es un misterio. Esta lacra de la moda que domina hoy nuestra sociedad y le impone su gusto, aunque no necesariamente sea el buen gusto, puede llegar a tener impresionantes efectos nocivos en las costumbres, en la cultura, en la autenticidad de las cosas, por no hablar del adocenamiento que produce. Pero lo peor de todo es que la moda es tremendamente voluble. Lo que hoy se ama, mañana se odia, y viceversa. Un efecto curioso de esto último es que en la forma de llevar los pasos en la isla existe una variante del marcar el paso que hablábamos antes, ese que no avanzaba ni retrocedía. Es lo que se conoce vulgarmente como el quieto. Aunque su origen real no está comprobado, es muy probable que su procedencia no tenga nada que ver con la estética, sino precisamente con eso, con marcar el paso para no perderlo ante un obstáculo o una circunstancia puntual que se pudiera dar y que no permitiese el avance del paso. Pese a ello, desde hace ya décadas, este peculiar movimiento fue elevado a la categoría de recurso estilístico. Pero una oleada sevillalizadora, podríamos decir, una moda de los años 80 y 90, ayudada del enorme abuso que se hizo de este recurso aquí en la misma isla, originó una campaña de desprestigio y una gran merma en su uso. Del abuso aún quedan ciertos exceptos. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que hoy en día el quieto se esté implantando con furor en la estética costalera de Sevilla. Aunque quizás no sea tan sorprendente, ya que puede ser una consecuencia lógica de la intensiva adopción que de nuestro paso lento, el paso del cateto de llaman, se está haciendo allí ahora, y que al parecer se ha convertido en elemento irreemplazable entre los que conforman la variopinta ensalada de recursos que tanto gustan hoy en los más populares pasos de misterio sevillano.
En cualquier caso, lo que realmente ya nos sorprende es que muchos de los avalistas de estas rebujinas, paso del cateto y quietos incluidos, sean aquellos que, dirigidos por una moda de hace años, hicieron feroz crítica de lo mismo que hoy, impulsados por otra moda, ejecutan con la cabeza cubierta por un extraño turbante que les tapa hasta los ojos. Termino. Permítanme solo una reflexión. Creo que la autocrítica es saludable. Es bueno ser exigente con uno mismo y mirarse hacia adentro para corregir lo que estamos haciendo mal. Es bueno también ser humildes y no caer en la autocomplacencia cuando notemos que estamos en el camino correcto. Pero no creo que sea tan bueno que si hacemos algo bien, dejemos que nos lo mancillen, que nos lo usurpen en favor de otra cosa que está peor hecha. Lo que está mal, proceda de donde proceda. Y los isleños deberíamos ser conscientes de que aquí siempre se ha sabido de desfiles, de orden, de ritmo y de cadencia. Y no tenemos por qué tolerar que nos impongan errores de quienes, aunque en otras cosas sepan mucho, de estas aún tienen bastante que aprender. Sugiero a los isleños que integran esas formaciones musicales que luchen desde dentro por corregir esos defectos que dicen poco en favor de quienes lo cultivan. Y a los cofrades de la isla, que son los que tienen la llave en sus manos, les pediría que tuviesen un poco más de criterio en cuanto al buen gusto a la hora de buscar un acompañamiento musical para sus titulares. Si todos lo hiciésemos así, si todos estuviésemos orgullosos de lo que nos es innato, porque lo hemos heredado de nuestros padres y de nuestra propia historia, es posible que algún día también nos copiaran nuestro ancestral y denodado ritmo profesional, como ya nos han copiado el paso del cateto. Muchas gracias. Pensábamos que era el mejor para transmitirnos esta idea. Yo creo que le podemos pedir en un turno de palabras, ¿no? Si alguien quiere hacer una pregunta. Voy a preguntar al ponente, porque ayer se comentó en la conferencia sobre la forma marcha, se preguntó al ponente sobre el hecho de, bueno, o expuso el ponente de que de alguna manera él estaba por la labor de que se mantuviera todo aquello que estaba bien hecho, o que era, como bien dice Pepe, propio de cada lugar y de cada momento. De hecho decía concretamente que él, como director de una determinada banda, interpretaba ciertas marchas tal como su autor en origen la compuso, y va en esa línea. Le pregunto al ponente respecto al tema de la carga. ¿Entiende que en el caso concreto de la isla, el acompañamiento musical desde el momento que fuera, siglo XVIII, siglo XIX, y lógicamente en los tiempos que corren, si siempre ha habido una conjunción entre el andar de las cuadrillas de cargadores y la banda, o ha sido que con el paso del tiempo y motivado por una moda se ha llegado a hacer coreografía entre lo que es el andar de los cargadores y las marchas profesionales? El primer problema que nos encontramos siempre en este tipo de temas es la falta de documentación. El tema de cargadores, el tema de vamos a llamarle, costumbres populares, hay muy poca documentación. Si para colmo lo que es el vídeo, incluso la cinematografía, data de principios del siglo XX, todo lo anterior no hay ningún testimonio, ni no hay nada que lo refleje ni que lo pueda testimoniar. Pero siguiendo un poco la lógica y un poco también la tradición oral, parece ser que en la isla, desde un principio, los porteadores, estamos hablando también de una tradición que es mucho más moderna que la tradición militar. La banda militar existe desde el siglo XVI al menos, incluso de antes, pero en cambio lo que son los cargadores de paso, los mandaderos, como lo llamaban al principio, la primera referencia que hay es de ellos del siglo XVIII. Entonces se intuye
que desde un principio los que llevaran el paso, que entonces solían ser pequeños pasos, casi parihuelas, tendían a cogerse con el tambor de la banda que ya estaba funcionando. Como he dicho antes, el tambor funciona por experiencia de la historia militar. Los porteadores, por inercia, se tienden a ir a ese ritmo que se les está marcando de antemano. Entonces, yo creo que está muy claro que los cargadores en la isla siempre han buscado el ritmo que le imponía la banda. No creo, por supuesto, en esa teoría que dice que ese era el ritmo de los salineros. Yo no entiendo que los salineros tuvieran ningún ritmo, estaban trabajando. O el ritmo de los poceros, ¿no? Ya no sé quién. Francamente, creo que esto es un disparate. Yo creo que sencillamente vamos a llevar una cosa que tenemos que llevar entre unos cuantos y para que no nos pisemos vamos a cogernos. Y vamos a cogernos por lo que nos están marcando y nos está marcando la banda militar, por supuesto. Aprovecho que habla Pepe del ritmo de los salineros porque yo tengo en una presentación que tengo hecha sobre la carga de la isla precisamente un documento gráfico que son los salineros subiendo al Candral por la rampilla y curiosamente van a paso cambiado. O sea, llevan la parihuela, pero los dos salineros van a paso cambiado. Y es muy sencillo, es para que la rampa no vibre. ¿Eh? Si uno va con el derecho, el otro va con el izquierdo para nivelar esa vibración. Ayer se comentó en la conferencia que dio Francisco Abreu, que fue aquí. Ayer, Abel Moreno fue, ¿no? Preguntó directamente a uno de los espectadores una pregunta que, si bien es sencilla, a mí me parece que tiene mucha carga, mucho contenido. Y si tú me permites, te la voy a hacer a ti ahora, a ver cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Y preguntaba el Moreno qué opinaba de cuando se toca una marcha y el paso hace fondo, como decimos aquí. ¿La marcha debe continuar? ¿La marcha debe cortarse? Si levanta cuando la marcha está terminando, esa marcha te guía arriba. ¿Tú qué opinas sobre eso? Porque aquí, como director lo digo, y como músico y como cofrade, genera muchas veces mucha controversia. En Sevilla está claro que lo vemos todo, que lo habitual, o por lo menos lo poquito que yo entiendo de Sevilla, es que la banda continúa, el paso hace varios fondos, tiene otra manera de entenderlo, ¿no? Pero como tú comentabas, la peculiaridad de nuestra carga, de nuestra manera de entenderlo y de hacerlo, a ver qué opinabas tú sobre este tema. Yo creo que no hay que confundir una cosa con la otra, en el sentido de que las peculiaridades de la carga no tienen por qué aceptar a una cosa que es de sentido común, que es que la marcha, si está sonando, tiene que terminar entera. Si los cargadores tienen que parar el paso, porque el paso pesa o porque hay algún tipo de circunstancia, la banda no es culpable de eso, ni siquiera hay que entenderlo como... Porque es que si la banda para, cuando los cargadores paran, entonces cuando ya queda claro que la banda está ahí para los cargadores nada más. Y ya he dicho antes que es un tema a debatir, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Yo pienso que los cargadores tienen que ceñirse por el ritmo de la banda y la banda debe facilitar el trabajo de los cargadores, pero también es verdad que la banda está puesta para ilustrar de alguna manera el misterio. Si no, los tratados también serían con banda. La banda es para ilustrar a los titulares, ¿no? Entonces, si la banda está tocando a los titulares y el paso tiene que parar, que pare. La banda debe seguir, yo pienso que debe seguir. Otro tema es que porque haya parado ahora, cuando levante el paso la banda tenga que reiniciar la marcha, tampoco lo veo. Francamente tampoco lo veo, pero eso ya es cosa de los sopladores, todo depende de cómo tengan los labios. Que cuando has dicho lo de la arritmia, aparte de la estética, yo me imagino que en la cuadrilla tiene que repercutir ese pie que se queda ahí. El desgaste es mayor, evidentemente. Es decir, que hay más cansancio en la cuadrilla, aparte de la estética. El desgaste es mayor, lo que pasa es que... a la cofradía cuando contrata la banda, ¿no? Claro, por eso he dicho, el desgaste de los cargadores, digamos, forma parte de su propio oficio y digamos que allá ellos con lo que hacen. Pero sí es verdad que si estéticamente eso repercute en la cofradía que tiene, toma partido. Sí, lo he dicho antes, ocurrió aquí me parece que fue en el Nazareno, en el año 60 y tanto, una banda que vino, no sé de dónde, no cogía el redoble habitual y los cargadores no se cogían y la hermandad hizo así, dijo, tú, fuera, y cogió otra banda y la puso detrás. ¿Por qué? Porque el paso iba mal. No lo hicieron por cuidar a los cargadores. He dicho antes que no tiene nada que ver con el apoyo al gremio, sino sencillamente porque el paso no va bien. Y los coletazos y esas cosas se producen por eso.
¿A ti no te da la sensación de que los músicos de las bandas son como los títulos de crédito de las películas? Es decir, termina el paso y nadie le hace ni puñetero caso a los músicos. La gente pasa por el medio, la gente abandona la profesión. Incluso ya yéndonos no solamente a que el paso esté parado o esté arriba y toque la banda. Yo he visto cosas que a mí me parecen lamentables. Una banda está tocando una marcha y hay un saetero que empieza a cantar. Y la gente manda a callar a la banda en vez de saetero. No lo entiendo. Tiene que cantar después. ¿Tú crees que el músico y los músicos están poco valorados en la Semana Santa? Sí. Yo creo que este es un problema de educación social. También creo que a la gente se la educa. A veces a lo mejor de malas maneras, pero se la educa. Lo del saetero que interrumpe una banda, a mí personalmente es una cosa que siempre me ha tocado mucho. De eso yo siempre pongo el mismo ejemplo. Que alguien me diga qué banda cuando está un saetero cantando empieza a tocar. No lo hace, ¿no? Pues por recíproca educación no debe hacerse lo contrario. Lo que pasa es que queda muy efectista. Voy a cantar y encima se van a callar también. Eso también es importante. De todas maneras, ahí es donde creo que hay que educar a la gente. Y si, por ejemplo, el paso, en lugar de hacerle caso al saetero, hace lo contrario, pues el saetero la siguiente vez se lo piensa. Si el paso le pasó de largo y se va, entonces a lo mejor el saetero dice, es que no lo he hecho en el momento adecuado. Por ejemplo. Y si hay pita y hay bronca, ya la siguiente vez habrá menos. No pasa nada. También entiendo que a la gente se echa encima de la banda. Y es normal que la banda llegue un momento en que diga, yo corto porque no es que me van a pegar aquí. Entonces ya es cuestión de supervivencia, ni siquiera de educación. También es que el saetero está atornillado, no se mueve. Debe tener el paso y entonces cuando llega a su sitio tiene que cantar. No se puede esperar que termine la banda de tocar ahí un poquito para adelante hasta que acabe, sino que es su sitio y ahí tienes tu público y no te puedes mover. Si me permite, en ese sentido que comentaba Mari Carmen, si no te importa una pequeña anécdota para que los oyentes también entiendan, a mí particularmente me ha ocurrido que un saetero se ha puesto a cantar en Cofradía X, no vamos a nombrarlo por supuesto, pues como dice Mari Carmen, atornillado al suelo, es decir, porque tenía que cantar en ese sitio, en ese balcón, porque es que era el momento. Bueno, me parece estupendo. Claro, ¿qué ocurría? Que el paso aún, podía faltarle 30 metros o 20 para llegar donde estaba el saetero. Para colmo, la penitencia iba atrás del paso, bastante penitencia, y eso significaba que la banda pues iba a una distancia del paso de aproximadamente otros 20 o 30 metros. Es decir, entre la banda y el saetero, 50 a 60 metros fácilmente. Y empezó ese saetero a cantar, y evidentemente yo no lo oía, nadie lo oía. Y bueno, cuando yo me fui a enterar, ya el saetero había terminado y ya se había liado la bronca. Y a mí me vinieron pidiendo explicaciones. ¿Y qué pasaba? Pero vamos, de una mala manera impresionante. Y digo, ¿pero qué ha pasado? Una saeta. Ah, bueno, venga, corten. No, ya he terminado. Ya, vale. Es decir, imposible. Muchas veces lo que decía Pepe. Eso es un accidente, ¿no? Eso... Pero lo que comentaba un poco a colación, ¿no? Por eso me he colado aquí. Porque la gente muchas veces no entiende una cuestión de educación, quizás, una cuestión social. Eso que tú estás contando, pues, no sabía que estaba cantando. No, claro, yo soy el encargado de que voy siempre al frente, voy siempre a intentar... Pero si la banda lo sabe, no toca, que es a lo que yo voy. No, si el saetero se coló en medio de la marcha, no... Ah, bueno. Que ocurrió además así. Entonces, A colmo. Hacer una segunda pregunta sobre el tema que le preguntaba anteriormente de en qué momento la conjunción entre lo que es el andar de los pasos y la música se hace, no te voy a decir cuasi perfecta, pero casi imprescindible, o como yo lo veo últimamente, como una casi característica de la Semana Santa de la isla. Yo, como en los años que llevo de carga, casi desde el principio, nosotros hemos ido cargando siempre en esa línea, es decir, mientras que la marcha esté tocando, este paso está arriba. Lógicamente habrá momentos puntuales en los que el paso se vaya a fondo, pero podemos entender que esa puede ser una de las características en la que, yo no diría eso. no principal, pero sí importante de lo que sería
Yo no diría La eso. forma de carga, ¿no? Yo creo que el hecho de escuchar las marchas enteras arriba es una cuestión de vergüenza torera, vamos a llamarlo así. Es una cuestión de que los cargadores quieren demostrar que pueden con el paso y que aguantan, digamos, la duración que tenga la marcha. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver con el estilo. El estilo es muy sencillo, el estilo de la isla es primitivo totalmente. Un porrazo del tambor, un pie en el suelo, nada más. Si se hace eso y el tambor es siempre regular, el estilo sale solo. Si no forzamos ningún tipo de maniobra, de movimiento, es un andar natural. Es como el que está andando por la calle pero que lleva encima una cosita. Un gran número de marchas son compuestas por autores sevillanos para bandas sevillanas. ¿Crees que esto influye al llevarla a nuestra Semana Santa en nuestra forma de andar? Si me estás hablando de banda de música, no influye para nada porque eso es estándar. Las bandas de música tocan en todas partes igual, porque eso es una cosa regular. Entonces, los compositores sevillanos, de hecho, aquí en la isla, la mayoría de las marchas que se escuchan son sevillanas, de toda la vida. Y de hecho, ahora es cuando empieza a haber marchas de otros sitios y de otros, pero de toda la vida las marchas han sido de Sevilla, Marecurra, Virgen del Valle, Virgen del Agua, etc. Eso es estándar. El régimen procesional, digamos, está establecido desde el punto de vista militar inclusive, y es estándar. El problema está en esas incorporaciones extrañas, en donde ya ahí no hay un decálogo, sino que cada uno hace lo que le apetece. Entonces ahí ya no te puedo decir. Si te refieres a un autor sevillano que haga una cosa para una marcha, para una banda determinada, que toca en un paso determinado, a lo mejor ahí viene bien, pero en cuanto lo saca de ahí, ya rompe. Pepe, yo no te voy a hacer una pregunta técnica, sino más bien preguntarte tu opinión acerca de algo que ya los conferenciantes que han estado todavía anteriores ya han expresado la suya, y es acerca de esa figura que nos impone el despotismo ilustrado del friquismo cofrade, que se llama diputado de banda. Por lo pronto lo de diputado yo ya, el que tiene que hablar de Francia. No sé muy bien cuál es la función del diputado de banda, realmente. Pero si el diputado de banda es un delegado que tiene la cofradía para administrar a una banda que la cofradía ha contratado y ha pagado, pues no me parece mal. Ahora, si el diputado de banda es un señor que dice, yo me pongo aquí para hacer lo que me dé la gana y decir a la banda lo que yo quiera, entonces hasta cierto punto ya no sé qué pinta ahí, ¿no? Insisto, no sé muy bien cuál es la función del diputado de banda. No sé cuál es. Como no sé cuál es, no te puedo contestar concretamente. De toda la vida la banda ha tocado lo que ha querido, antiguamente. En todo caso la hermandad decía, mira, yo creo que toqué esta, esta y esta, e incluso lo mejor decía, y esta aquí. Pero lo demás, ad libitum. A lo mejor el diputado de banda ahora es el que le dice, ahora esta, y ahora esta, y ahora esta. Y ya no sé yo hasta qué punto eso es correcto, porque tampoco sé si eso está directamente mandado por la hermandad o es su rancho aparte. No lo sé. Si es su rancho aparte, sobra. Si quería que me mojara, no me mojara. ¿Hay alguna pregunta más? Yo la última. Que él quiere ha escrito lo que yo leí. Por mi experiencia personal, y muchos de los que estamos aquí creo que hemos vivido ese tema que tú estás diciendo, de cómo el cargador se ha tenido en San Fernando, en una situación particular, adaptarse a un ritmo foráneo, cual es un ritmo sevillano, no voy a decir la hermandad, y bueno, lo hemos solventado. Lo que no sé si es porque ha habido por algún momento determinado colaboración por la banda en saber que eso que estaban haciendo, pues lógicamente no ayudaba al buen andar del paso, pero pregunto, y yo me pregunto, ¿por qué las bandas cuando vienen a la isla, si son profesionales, de comillas, no son capaces de adaptarse a las circunstancias? ¿O es que por parte de las hermandades, en general, no hay, o no caen en
esa cuenta de que de alguna manera ese pequeño detalle es tan importante para que todo salga como tiene que salir? Bueno, yo creo que hay que distinguir. Yo creo que hay que distinguir entre dos cosas diferentes. Por un lado, no hay que confundir el redoble de la gallega, el redoble sevillano, con la arritmia. Porque la gallega tocada a ritmo no molesta, es igual que el otro. Lo que pasa es que tiene una estructura diferente, como he dicho antes, que yo personalmente no entiendo, pero digamos desde un tecnicismo. Pero a efectos del oído y a efectos del ritmo que se marca, no, si está tocada regularmente no pasa nada. Entonces, hay gente que dice, es que eso va a redoble sevillano. Bueno, ¿y qué pasa? Como si fuera de lujo. Da lo mismo, si el redoble es adecuado para ahí poder andar, no hay problema. Otro tema diferente es el redoble ese arrítmico ya que impide que el cargador ande con naturalidad. Entonces ahí el problema subsiste, como he dicho antes, a la banda de música no le ocurre, el problema subsiste en que ese tipo de redoble es un poco la marca de la casa de la banda. Y hasta cierto punto te diría yo que es que la banda no sabe hacer otro. Entonces no es que no se adapte, es que no se puede adaptar, es que no sabe hacer otro. Es que es lo que llevo ensayando todos los días del año durante todo el año. Y de hecho a mí me resulta difícil incluso pensar cómo se puede aprender esa arritmia de memoria. Porque a mí lo que me sale naturalmente es el ritmo. Y lo que tengo yo que trabajar es una arritmia. Y sin embargo eso es lo que hacen ellos perfectamente coordinados. Todos a la vez se retrasan, todos a la vez se adelantan. Tiene un mérito. Pero no saben hacer otra cosa. En base a eso, podemos apuntar entonces que de alguna manera también el mundo de la música no hace un esfuerzo por comprender el otro lado. Quino, no me hagan sin... El mundo de la música no tiene que ver con esto. O sea, esto lo primero que hay que aprender es música y después hablamos. No puedo decir más. Así que antes dijiste que iba a explicar lo del Calderón y no lo has explicado. Es una parada en el tiempo. Y es eso, es ese ritmo natural que es porrom, pom, porrom, pom, porrom, pom, porrom, pom, que es siempre regular. El Calderón se le mete detrás del cuarto punto y entonces porrom, pom, porrom, pom, porrom, pom, porrom, pom. Claro, mientras tanto el que levanta. Pero es que los primeros afectados son los propios miembros de la banda. Que yo he visto a los de la banda, por ejemplo, los que llevan el timbal, que es un cacharro grande, y van con las piernas arrastrando y llega el momento en que se quedan así, y hasta que ya pueden poner el pie. Pero lo hacen perfectamente coordinado, es lo que he dicho antes, lo están ensayados. Hay este un detalle que incluso la forma de colocarse el tambor, no sé si habéis fijado, el tambor en ese tipo de agrupaciones lo colocan más hacia abajo, es decir, más caído, ¿no? Más caído. Sí. Con lo cual, claro, no pueden andar. Y claro, a lo mejor probablemente es por los que inventaron esta forma de andar, porque no podían dar el paso, lo digo yo. el doble cantín. Desde luego lo que es imperdonable es lo de ganando parlamento. Eso es lo que no puede ser. Y de ahí creo también que tradicionalmente aquí en San Fernando, en la isla de toda la vida de Dios, se ha utilizado, y era una institución en la banda, la figura del trufante, que se va perdiendo. La figura del trufante, precisamente para coordinar esos movimientos. Entonces, la figura del trufante es una pena, porque ese era el que estaba ahí. Estas introducciones nuevas, que están viniendo de aire de no sé dónde, el trufante se queda con el timbal colgado. Entonces, es una pena, ¿verdad?, que se haya perdido aquí la tradición del trufante. Y con la grande trufante que había aquí, que hay todavía. ¿Parece? Un trufante que parece que han salido del fisco Ringling, ¿no? Yo escucho continuamente rufantes que se autogustan. Y antes Rufante la verdad es que no, tampoco era no hacía unas peripecias, sino siempre marcado rítmicamente. Rufante clásico lo que hacía era rellenar ese espacio para que no se perdiera nunca. Y eso es de la isla tradicional de toda la vida. Y es un
es lo que tú dices, el rufante de ahora es eso, le falta tirar para arriba el torso y coger. Pero sí es verdad que se está perdiendo. Claro, es que el rufante ya no encaja en el nuevo ritmo de tambor. Los nuevos ritmos tienen sentido la figura del rufante. Si ya es difícil, la línea del encima que ya estoy ajustando, vamos, que ya no, Es una pena. no, yo no entiendo, me imagino. Lo mismo que hay solo de corneta, un solo de rufante. Que también se puede hacer. Y pero todo el mundo parado. Nada más que tocando el rufante, paso en fondo y Calderón. El Calderón. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado. Yo creo que este ciclo creo que ha estado bastante completito, ¿no? Contando con Abel Moreno, con Francisco Javier Gutiérrez Juan y hoy con nuestro amigo Pepe. De Pepe, ¿qué voy a decir? Porque yo comparto con él desde hace muchos años su sabiduría. Y y evidentemente de esto sabe mucho y creo que lo sabe explicar, y era un broche para este ciclo de conferencias. Él hablaba antes de decir el listón. Efectivamente las otras dos figuras que vinieron son figuras, pero él también es un figura. Así que muchas gracias a todos. Bueno, pues muy brevemente, gracias al presentador, a Cesario, por su presentación, muchísimas gracias por supuesto a Pepe por su exposición, y bueno, yo quiero destacar dos cosas: la sabiduría que tiene, como decía Domenico, ¿no? Y bueno, hemos aprendido todos muchísimo de lo que ha hablado, y también la naturalidad con la que se ha expresado, ¿no? Es también una palabra que has utilizado varias veces, la naturalidad en la carga y a la hora de hacer las cosas. Bueno, yo creo que tú eres un ser humano, un hombre que hace gala de esa naturalidad día a día. Por las mañanas cuando en San Perante nos saludamos, muchas veces la sencillez, ¿no? Yo creo que tengo la convicción de que una persona, la grandeza de una persona se define por su sencillez. Cuanto más sencillo es, más natural es, más grande. Por eso Pepe es muy grande. Muchas gracias.